En Cataluña, los niños no esperan a Papá Noel, esperan al cagatío. El cagatío es un tronco que tiene patas, una sonrisa dibujada y una barretina catalana, y que se lo tapa con una mantita para que no tenga frío. Él puede llegar del bosque, puede aparecer de repente en la casa. Su aparición es misteriosa. Una cosa muy importante que no hay que olvidarse es darle de comer. Le podés dar de comer sobras de comida, pedacitos de pan, galletas, pieles de frutas, lo que quieras. Pero no te tenés que olvidar, porque cuando llega el 24 de diciembre, todos los niños o niños y grandes, armados con palos, lo cagan literalmente a palos para que cague regalos. Esta tradición catalana se remonta a las celebraciones del solsticio de invierno en los entornos rurales de Cataluña y Aragón, que posteriormente fue integrado a las celebraciones cristianas de fin de año. El solsticio de invierno siempre fue una fecha muy especial en la tradición cultural, porque se trataba de la llegada oficial del invierno, que transcurre entre el 21 y el 22 de diciembre. El principio del invierno siempre anuncia frío y escasez. Antes los tiempos eran oscuros y duros, que requerían resistencia y austeridad, por lo que en muchos casos se celebraban fiestas en las que la recogida de las cosechas y el sacrificio de los animales eran protagonistas. En este contexto precristiano, un tronco que ardería simbólicamente en el hogar de aquellas comunidades rurales regalaba luz y calor al inicio del invierno. El tío era quemado, esparciendo después todas sus cenizas por el campo como símbolo de regeneración. O sea, siempre estuvo ligado a un espíritu del bosque, de la vegetación, de las profundidades del bosque. Una figura que ocuparía un lugar central en las reuniones familiares en donde el tronco ardería. Otro dato importantísimo: mientras se lo caga a palos al tío, hay que cantar una canción. Caga tío, tío de Nadal, no caguis arrangadas, que son masas saladas. Caga turrons, que son més bons. Para vivir esta hermosa tradición más de cerca, nos vinimos a Mura. Mura es un pueblito medieval que está a poco más de una hora desde Barcelona, en coche. Y este pueblito cobró especial importancia en estas fechas porque está lleno de cagatíos y están todos disfrazados. Esta sí que es una peculiaridad de España, más precisamente de Cataluña. El ambiente que se respiraba era como de vivir una Navidad extraña. Ver a todos los tronquitos disfrazados, con diferentes personajes, es toda una experiencia. Con plumas. ¡La puertita! Los de las emociones, la película de las emociones. Ay, no me sale. Intensamente. En Argentina, Intensamente. Acá hay toda una comunidad de tíos, toda una familia. Gran cagada del tío llegando. Hay un tío chef.
Este pueblo tan encantador está dentro de la lista de los pueblos más bonitos de España y está dentro de un parque natural, el Parque de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Es un pueblo muy antiguo, es del año 900, lo cual le otorga un halo de misterio. A medida que íbamos caminando por sus calles, no podíamos dejar de pensar también en todas las historias que allí habrían sucedido. La casa de brujas, por ejemplo. ¿Se imaginan si yo les mostrase a las personas de aquella época todo lo que pudo hacer con el ordenador? Ya estaría quemada. Es maravilloso este pueblo, es de cuento. Mariposita. ¿Cómo le ves esa puerta? El humito de la chimenea. ¿Y esa pared? ¿Esa pared es adorno? Pero mirá toda esa herrería que está sobre la piedra, ¿no? Parece como adorno, ¿no? Las puertas antiguas. Carret Sant Antoni y María Claret. Ah, sí, mirá. Ahí allá hay más cosas. Un dato a tener muy en cuenta. El camino hacia este pueblo de montaña es muy sinuoso, no apto para cardíacos. Tenemos que ir por esa carretera ahora todavía. Todas esas curvas. Flojo de abrigo, está para guantes y gorro. En todos los pueblitos siempre hay una riera al lado, fundamental para los cultivos. Hostal de Mura. Ay, mira, te podés quedar. Te puedes quedar una noche para conocer bien todo, porque hay un montón de caminos. Ay, mira esto lo que es, mira esta vista. Hay un montón de caminos para hacer senderismo que desembocan en lagos, en vertientes, porque está dentro de un parque natural este pueblo. Es precioso. Es un pueblo de cuento. ¡Ay! Acá es cuando me mato. Joder. ¡Ay, mira! Una callecita. Hola. La bandera catalana. Estamos en el Vallès. ¡Qué bonito! DJ tío dice. A ver.
algo de fantasía el lugar acá. Era tan antiguo las construcciones. Otra vez el señor con mi cartera. Un Belén. Qué bonito. Carrer Joan Alavedra, escritor. Mira los tions en las ventanas. Y la iglesia, por supuesto. ¡Ay, qué frío que hace! Jopetas. Ya se empiezan a encender las luces. ¿Qué es aquí? ¡Ay, mi gatito! Un molino de las olivas. Ay, mira. Ahí sacaban el aceite de oliva, seguro. El oro líquido de España. Qué hermoso. Mira esta puerta. De madera y con troncos. La ventana. ¿Sabes a qué me recuerda? A los cuentos de Hansel y Gretel, por ejemplo, ¿no? Los de aquella época. Florcitas. Es todo un paisaje de piedra. Como que transporta en el tiempo. Seguro que no está. No puedo ver dónde. Qué guapo, la próxima. Para la próxima nos vamos en trencito. Un barcito no podía faltar para tomar algo calentito. ¿Qué hay? A ver. Carta de tions. Barcica, patatas chips, cornos de porco. Muchos perritos. Se fue. Eso sí que está calentito. Él no tiene problemas de frío. Amigos, hasta aquí el video de hoy. Volviendo a casita ya con este hermoso atardecer. No se olviden de suscribirse y dejarme algún comentario. Hasta la próxima.